Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bueno chicos, en estas clases vamos a ver huesos de miembro inferior. Para eso vamos a recordar un poco cómo está formado el miembro inferior. Nosotros vamos a tener la pelvis y todo el miembro inferior, que va a estar formado por el muslo, la pierna y el pie. También recuerden que vamos a tener articulaciones. Articulación de la cadera, articulación de la rodilla y articulación del tobillo. Lo que vamos a ver hoy entonces es el hueso que forma el muslo, que es el fémur, los huesos que forman la pierna, que son la tibia y el peroné, y los huesos que forman al pie. Bien, que son bastantes. No vamos a ver los huesos que forman parte de la pelvis ósea, por eso no vamos a ver a los coxales. Aviso esto porque quizás ustedes sí lo ven en algún libro. Eso lo vamos a ver en otras clases. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces con el fémur. Lo que vamos a seguir es el orden de siempre, ¿sí? Primer paso, segundo paso, tercer paso. Acordate que los pasos para describir un hueso los tenés en la página 7 del libro El resumen del resumen, y para guiarte con el tema de ver los huesos lo podés hacer en la página 9 del libro El resumen del resumen, donde tenés los huesos de miembro inferior, ¿sí? Entonces, como ves ahí en el libro, dice que el coxal se puede tomar como parte de la pelvis o del miembro inferior. En este caso, en las clases lo vamos a tomar como parte de la pelvis. Bien, vamos a empezar entonces con el fémur. El fémur, que es un hueso de tipo largo, y es un hueso de tipo largo porque predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Lo voy a dibujar. El fémur se ve más o menos así. Bien, claramente es un hueso de tipo largo. De hecho, es el hueso más largo de todo el cuerpo, más grande también de todo el cuerpo. Bien, el tercer paso es decir dónde se ubica, ¿sí? Y en este caso el fémur se ubica en el miembro inferior formando el esqueleto del muslo. El cuarto paso es decir con quién articula. Articula hacia superior con el coxal, donde forman la articulación de la cadera, y hacia inferior articula con la rótula, que es un hueso que está en la rodilla, y con la tibia, ¿sí? Que también forma la articulación de la rodilla. Es importante saber que no articula con el peroné, ¿bien? Primera diferencia que tenemos con el húmero. El húmero, no sé si se acuerdan, que forma el brazo, articula hacia inferior tanto con el cúbito como con el radio. En este caso el fémur no articula con el peroné, articula con la tibia. Bien, vamos a ir viendo como diferencias, porque son dos huesos que son bastante parecidos en general, pero tienen algunas diferencias así características. El quinto paso ya es describirlo, ¿sí? Así que vamos a ir con la descripción. Como todo hueso largo, dos epífisis y una diáfisis, y vamos a empezar por la epífisis superior. Bien, tenemos esto que es la cabeza del fémur. Igual que el húmero, que tenía la cabeza del húmero. ¿Pero qué diferencia tiene? Bueno, en este caso, si yo agarro una esfera y la parto en tres, la cabeza del fémur va a tener forma de 2/3 de esfera. ¿Se acuerdan que
la del húmero era 1/3. Esta es 2/3. Y hay algunas bibliografías que dicen que tiene forma de 3/4 de esfera. O sea que si yo divido la esfera en 4, tiene forma de 3/4. Pero a lo que voy es que es más esférica, más grande, más pronunciada que la del húmero. ¿Bien? Bueno, después debajo de la cabeza tenemos el cuello anatómico. Y si tenemos cuello anatómico, también vamos a tener el cuello quirúrgico. Igual que el húmero, ¿sí? De hecho, cuando nosotros decimos que una persona se quiebra la cadera, en realidad lo que se quiebra por lo general es el cuello quirúrgico del fémur, ¿sí? Bien, después, ¿se acuerdan que en el húmero teníamos el troquín y el troquíter? Bueno, acá vamos a tener esto, que es el trocánter mayor. Trocánter mayor, que es como si fuera lo mismo que el troquíter en el húmero, ¿sí? Pero se llama trocánter mayor. ¿Qué pasa con lo que sería el troquín en el húmero? Es el trocánter menor, pero el trocánter menor se ve desde posterior. Y acá tenemos otra diferencia con el húmero. En el húmero el troquín era bien de anterior, ¿sí? En este caso, el trocánter menor, que sería este, es posterior. Bien, es un reparo anatómico de una vista posterior. Esto sería anterior. Bien. Con el resto, obviamente la cabeza está hacia interno, o sea, apunta hacia el medio del cuerpo. El trocánter mayor está hacia externo, o sea que apunta hacia afuera, ¿sí? Pero bueno, tenemos esta característica. Acá lo podemos ver asomarse un poquito a lo que sería el trocánter menor, pero se ve bien desde posterior. Después lo vamos a ver en el 3D. Entre el trocánter mayor y el trocánter menor vamos a tener unas líneas que se llaman líneas intertrocanterias. Líneas intertrocanterias. Entonces vamos a tener una anterior y una posterior, o sea, una que se ve desde adelante y otra que se ve desde atrás. Porque esto también va a ser trocánter mayor, ¿sí? Se ve desde anterior y desde posterior. Bien, y por dentro del trocánter mayor, o sea, acá, ahí en la parte interna, vamos a tener un pequeño huequito que se llama fosita digital. Después vamos a ver qué sirve para que se inserten unos músculos. Bien, ¿qué más tenemos? En la cabeza del fémur tenemos también una pequeña fosita que se llama fosita del ligamento redondo. Y escuchen esto porque es tremendo. En un examen de la UNLP, donde claramente querían filtrar gente, una pregunta del multiple choice fue ¿qué forma tiene la fosita del ligamento redondo? La opción A decía cuadrada, la opción B decía triangular, la opción C decía círculo y la otra opción decía ninguna de las anteriores. Se llama fosita del ligamento redondo. Muchos pusieron redonda, pero no, la opción correcta era triangular. Supuestamente esa fosita tiene forma triangular. Recuerden ese dato por las dudas, aunque yo dudo que lo vuelvan a tomar alguna vez en la vida, porque no tiene sentido. Pero bueno, nada, eso. Vamos a la epífisis distal. En la epífisis distal nos vamos a encontrar con dos cóndilos. ¿Vieron que en el húmero había un cóndilo? Bueno, acá vamos a tener dos cóndilos, que recuerden que también se pueden llamar capítulos. Y en el medio nos vamos a encontrar con esto en forma de reloj de arena, que era la tróclea. Entonces, vamos a tener un cóndilo externo, un cóndilo interno y la tróclea en el medio. Así se ve desde anterior. Si yo lo veo desde posterior, a la tróclea no la voy a ver.
voy a ver a los dos cóndilos, o sea que los cóndilos se ven tanto de anterior como de posterior, pero en el medio voy a ver un hueco que se llama fosa intercondilia. O sea, una fosa entre los cóndilos. Bien, hablemos ahora de lo que es el cuerpo, ¿sí? La diáfisis. Como toda diáfisis de las que estuvimos viendo, tiene forma prismática triangular. Entonces, ¿dónde está el borde filoso, el borde importante? Hacia posterior, ¿sí? Esta es otra diferencia con el húmero, que el borde lo tiene hacia anterior. Entonces, este sería el borde importante, ¿sí? Este borde posterior se llama línea áspera. Línea áspera, porque se recontrapalpa, ¿sí? O sea, que si yo dibujo un triángulo, esto es posterior, esto es anterior, esta sería la línea áspera. Fíjense que nosotros tenemos una cara anterior, todo esto, y dos caras posteriores, una cara postero-externa y una cara postero-interna, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque todo esto no va a tener ningún borde, es la cara anterior. Bien, ¿qué tienen que saber de la línea áspera? Que hacia arriba se va a dividir en 3 crestas. Después vamos a hablar más de esas crestas. Y hacia abajo en 2. Esto es inconstante. Acá vamos a la primera cosa inconstante en anatomía. ¿Qué significa inconstante? Que en algunos fémur lo vamos a ver de 3, pero en otras lo vamos a ver de 4 crestas. Una cresta más, ¿sí? Es inconstante, o sea que cambia según el cuerpo. Bien, y con esto terminamos entonces el fémur.